La interculturalidad es un concepto que se utiliza de una manera muy importante para hablar de la diversidad que tiene toda cultura, toda nación. Sin embargo, se aplica mucho específicamente en el caso mexicano para hablar de la diversidad, sobre todo de orígenes a partir de la fundación de nuestra nación con la población indígena. Y entonces ese concepto se ha quedado muy ubicado en esa población. Esa interculturalidad habla mucho de las poblaciones indígenas, sobre todo ahora también afrodescendientes. Sin embargo, los últimos años se empezó a usar también para mencionar la diversidad de orígenes nacionales que habitan en el territorio mexicano y por tanto dar noción de que esa diversidad no solo es nuestro origen fundacional, sino también incluye a todos esos grupos que han ido incorporándose por distintas razones, vías e historias a nuestra sociedad mexicana. Entonces, la importancia de utilizarlo es porque nos permite hacer uso de algunas categorías, de algunas formas descriptivas para dar cuenta de la sociedad mexicana contemporánea. Estamos en una era donde el tema de movilidad humana ha tomado una relevancia dentro de los principales desafíos del siglo XXI. Y hablar de interculturalidad es reconocer que diversas culturas por motivos distintos han tenido que desplazarse de sus lugares de origen y están llegando a nuevas comunidades de acogida donde precisamente el tener un enfoque de interculturalidad va a permitir el que podamos reconocer los derechos y la diversidad de estos grupos de población. En este momento, lo que nosotros vemos como personas con experiencia de desplazamiento forzado es que hay un debilitamiento del sistema de asilo. En este contexto, donde vemos un debilitamiento del sistema de asilo, principalmente las personas que hemos experimentado el desplazamiento forzado, hemos sido impactadas a través de la familia, vemos importante el concepto de interculturalidad porque las personas se están desplazando por causas forzadas y están llegando a diferentes países y en busca de la protección de su vida o su integridad. Y entonces debemos de construir ciudades que sean inclusivas y con enfoque de derechos humanos que nos permitan convivir una coexistencia pacífica y reconocer que tenemos diferentes culturas, pero que podemos convivir de manera pacífica. Definitivamente la interculturalidad es lo que hace rica a las naciones. ¿En qué sentido? O sea, ese intercambio intercultural de la persona que viene en contexto de migración con la comunidad con la que se encuentra, esas experiencias que traen, ese compaginar es lo que va haciendo que las ciudades crezcan cuando se utilizan o cuando se saben asumir esos recursos buenos, o sea, como buenos, como un punto de aprendizaje para ambas nacionalidades, la que llega y la que está recibiendo. México primero es una ciudad latinoamericana que está caracterizada por relaciones de colonialidad que no han permitido construir sujetos políticos en términos de igualdad y diversidad, no solo en México, sino en América Latina. Por eso es importante hablar de interculturalidad, pero hablaría de interculturalidad situada como el espacio político de la producción de la diversidad y del reconocimiento de la diversidad. Hay muchísimas cosas por hacer, o sea, ahorita estamos viviendo un contexto muy complicado, un contexto donde vemos aquí en México siendo local toda la situación que está pasando con la gentrificación, con xenofobia, como está aumentando, el mismo racismo. Entonces, nosotros desde cada una de nuestras organizaciones y como grupos de trabajo en redes, consideramos importantísimo la capacitación y sensibilización tanto de las comunidades que están llegando como de la comunidad receptora. Y en eso los gobiernos pueden apoyar en abrir las puertas de muchos organismos y que podamos llegar con estas campañas de sensibilización y también llegar a las comunidades. Porque efectivamente, si nos ponemos a ver desde el otro lado de la barrera, nosotros como comunidad no nos gustaría que nos pongan, por ejemplo, un campamento al lado, pero hay que entender ambas caras de la moneda y poder aplicar medidas correctivas y políticas públicas que sean acordes tanto para la comunidad acogida como la comunidad que llega. Que no solamente legislar en términos de diversidad y de reconocimiento auténtico de los derechos. En México tenemos una cantidad de derechos, pero es más narrativo. Y bajarlo a una cantidad de leyes que sí permitan la exigencia de estas. Entonces, en el caso de lo intercultural supone, por ejemplo, el reconocimiento de que hay minorías y que ser minoría en un sentido sociológico implica que puedes cargar una serie de vulnerabilidades
que al reconocerlas legalmente también te permiten, bueno, una forma de igualarte en la sociedad en su conjunto. Y yo creo que eso es en el plano de lo legislativo, pero también en el plano digamos, de lo cotidiano, de la vida pública. Una es muy importante la narrativa que se construye a partir de los medios de comunicación, que tendrían que tener por ley la obligación de reconocer esta interculturalidad y entenderla, porque si no repiten la narrativa que muchas veces trae pues un origen racista, xenófobo, porque al final de cuentas ha sido una de las cosas que ha dado origen a las sociedades poscoloniales que somos todos en América Latina, por lo menos, ¿no? Como para empezar. Y entonces este es uno de los puntos que tendría que tener una exigencia a esa narrativa pública que también se construye en las escuelas. Todo el ámbito educativo es central. En toda institución que atiende esa diversidad tiene que reconocerla y aceptarla, no en el sentido individual, ¿eh? Aquí no es una cuestión de que a mí me gusta o no me gusta, sino una cuestión de reconocer, e insisto, cuando hay una minoría hay una vulnerabilidad, porque esa vulnerabilidad ha sido algo histórico que ha determinado que ese grupo se considere minoría. Entonces, creo que es un círculo que cuando se logra entender, permite destrabar también esa desigualdad. Tomar en cuenta las voces de todas las personas, la participación ciudadana y también la participación significativa de las propias poblaciones en contexto de movilidad para poder construir políticas públicas de los derechos, digamos, que abarcan a toda la población y que tengan perspectivas hacia futuro, que no estén enfocadas solamente en el análisis del contexto actual, sino generar diversos escenarios que permitan que estas políticas pues, puedan traspasar los cambios de gobierno, ideologías y de postura y que tengan el enfoque de los derechos humanos. Sucede que una política que tome como principio la interculturalidad toma también como principio la diversidad, y la diversidad que yo denomino como diversidad situada. ¿A qué me refiero como diversidad situada? Como aquella diversidad que produce la interseccionalidad, la diversidad étnica, de género, la diversidad etaria, las juventudes, por ejemplo, la diversidad de clase. Y cómo ese conjunto de diversidades, que son clivajes de inclusión o de exclusión, terminan situándose los sujetos que les gusta o no les gustan los gobiernos contemporáneos, terminan produciendo la ciudad. Esa ciudad que se produce al margen, esa ciudad que se produce fuera de las políticas públicas. Porque felizmente, lo digo, el gran referente de producción de la ciudad hoy en día en América Latina se da a partir del principio de los márgenes. Venezolanos viviendo en los alrededores del Zócalo, venezolanos, haitianos, teniendo matrimonios casi masivos con compañeras mexicanas, migrantes produciendo el derecho a la ciudad, pero también poblaciones deslocalizadas por la violencia criminal que terminan produciendo la ciudad. Y eso implica un reconocimiento, un principio del reconocimiento hacia la diversidad que solo es posible si se construye a partir de un diálogo intercultural. Se tiene que reconocer que la agenda de movilidad humana es una agenda cambiante, en constante movimiento y que por ende necesitas tener una política lo más integral posible, es decir, que reconozcas que puede haber dimensión de origen, tránsito, destino y retorno, que dependiendo las coyunturas puede haber mayor énfasis en una o en otra, pero que debes incorporar políticas que permitan atender cada una de estas dimensiones con la flexibilidad, además que se requiere ante las diferentes coyunturas que se viven.